Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3. Y hemos estado desarrollando e impartiendo con la hermana Luz Aragonés, con el hermano Odilio Marín, sobre el Evangelio, el verdadero Evangelio. Y para hablar del Evangelio, de esas buenas noticias, ¿cómo saber qué es el verdadero Evangelio? El cual nos trae seguridad de que somos salvos, de que usted realmente ha pasado de condenación a salvación. ¿Qué evidencias puede usted identificar en su vida y en la palabra de Dios que usted ha nacido de nuevo? ¿Sí? En la Escritura encontramos muchas. ¿Sí? Una de ellas es un arrepentimiento genuino. Y este va unido a la fe dada por Dios para ser salvo. ¿Sí? Que no es un conocimiento de nuestro pecado solamente, sino el saber que hemos ofendido a Dios y que merecemos la condenación. Pero de igual manera, lo que corresponde a hoy es nuevo nacimiento. ¿Cómo sabe usted que realmente ha nacido de nuevo y que no solamente está practicando una religión, un ritualismo? Una de las tantas que podemos encontrar, y hoy vamos a estar desarrollándola en este Evangelio de Juan capítulo 3 del 1 al 8, pero encontramos otras muchas. Por ejemplo, el amarnos los unos a los otros. Ahora usted me dirá, no, pero yo amo. Sí, pero amamos antes de conocer a Cristo. Antes de nacer de nuevo, amamos a los que nos amaban. Y Jesús va a decir, amar a vuestros adversarios, a nuestros enemigos. Va a decir, perdonados los unos. Y cuando estamos en nuestra naturaleza pecaminosa, lo decíamos de dientes hacia afuera, pero no lo aplicábamos. No lo aplicábamos. Y de igual manera, ¿no? Vamos a encontrar la labor que hacíamos. Lo hacíamos por motivaciones de reconocimientos temporales y no para dar así. Lo hacíamos para la gloria de quién, en la cual hacemos las cosas como si fuesen para Dios. Y encontramos, mis amados hermanos, que solo frente a lo que nos dice aquí el Evangelio de Juan capítulo 3 del 1 al 8 sobre el nuevo nacimiento, solo la necesidad fundamental al nacer de nuevo o nacer de lo alto es importante para entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo. Y aquí nos explica pues la naturaleza nuestra con la cual biológicamente nacemos. Es una naturaleza caída, una naturaleza en la cual no busca de Dios, busca de ritualismos, pero no busca directamente de aquel en el cual nosotros tenemos una deuda, y esta deuda se llama enemistad, el pecado. Nosotros estamos espiritualmente muertos espiritualmente. Por eso no podemos entender ni aceptar que haya un Dios verdadero, y por eso muchas personas buscan a través de diferentes ritos religiosos un Dios y crean un Dios a imagen y semejanza de ellos, que les justifique una vida desagradable, una vida de destrucción.
en el caso en el cual vemos en la cultura o la civilización griega, ellos tenían dioses para todos. El dios del vino, Dionisio, de las bacanales, de las festividades, del aguardiente, de todo, de los vinos, ¿sí? Y también vemos la diosa del placer, Afrodita, Venus, ¿sí? Para todo. Hoy en día muchas religiones tienen ídolos para todo, ¿sí? Tienen vírgenes para lo del trabajo, tienen dioses para todo, pero no es el verdadero Dios. No es el verdadero Dios. Nuestra naturaleza espiritual está muerta por nuestras transgresiones y pecados. En Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo va a decir sobre esa condición en la cual usted, amado amigo, y no nosotros, amados hermanos, nos encontramos. ¿En qué condición estaba usted y estaba yo, según nos dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, en la cual nos dice: y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí no nos habla de pecado colectivo. No, cada uno de nosotros dará cuenta, sin importar la edad que tú tengas, vas a dar cuenta de tu pecado. Claro, hay pecados que de una manera u otra se llegan a practicar por imitación. Ay, que mi papá era tremendo aguantador del alcohol, o mi papá se agarraba a golpes y nadie podía aguantarlo a ese pie. La violencia, la ira destructiva, la mentira, ¿sí? Y vemos que por tradición la mentira se vuelve pecado. Pero cada quien dará cuenta individualmente ante Dios por su pecado, por sus transgresiones. Por eso aquí Pablo dice: cuando estabais muertos en vuestros. ¿Cuál era tu pecado, amado hermano? El cual Cristo te resucitó de la muerte a la vida. ¿O cuál pecado es el que todavía usted, mi amado amigo, anda cargando y está muerto espiritualmente? Muerto espiritualmente. Y vemos, escuche bien, si alguien le dijo a usted que podría salvarse, escuche bien, por sí solo de la condenación eterna, te mintió. Sea un líder espiritual, te mintió. Tú no vas a redimirte a ti mismo ni a ti mismo. No, yo puedo dominar el trago. No. Yo desde que dejé de ser violento, ya yo no. En cualquier momento, un detonador te va a llevar a caer, y peor de lo como estabas antes. Nadie podrá salvarse por sí mismo. Necesitamos de un Salvador, y no cualquier, el único Salvador, el cual es Cristo. El apóstol Pedro va a decir que solamente en Cristo tenemos salvación, porque no hay nombre dado a los hombres en el cual usted y yo podamos ser salvos, sino solamente en ¿quién? En Jesucristo. Entonces, no vivas de una mentira pensando que tú te vas a salvar a ti misma. No, yo. A la gente buena no le pasan cosas malas. Mentira. Eres un pecador. Todos somos pecadores. Que yo no me meto con nadie, y por eso nadie se mete conmigo. No. Eres una pecadora y un pecador igual que todos, como dice la Escritura. Ahora, porque no podemos hacer nada para salvarnos. Puedes hacer
lo que tú desees hacer a través de ritos, a través de encomiendas, a través de rezos, eso no va a servir. No va a servir. Dios debe hacernos nacer desde arriba, operar en nosotros un nuevo corazón. Desde arriba, porque la salvación se originó en el cielo. En el cielo. Así es, en el cielo. Debe operar Dios un nuevo nacimiento, sin importar a qué familia pertenezcas, a qué apellido tengas. No, debes nacer de nuevo. Por eso encontramos, volviendo ahora al texto, en la cual, amados hermanos, escuche bien, Dios realiza, por tanto, una transformación espiritual que va más allá de lo físico. No es una transformación solamente externa, ¿sí? Te puedes disfrazar o utilizar lo que tú quieras, máscaras, y no haber nacido de nuevo. Te puedes colocar la ropa de marca o cualquier vestido externo. Internamente eres un pecador, una pecadora. Dios no solamente transforma externamente, sino espiritualmente a esa persona. Por eso vamos a encontrar en la lectura que hacíamos en este Evangelio de Juan, capítulo 3, en la cual el agua simboliza y el Espíritu que Él nos transforma, que no nacemos de carne ni sangre. Ese es el nacimiento físico, biológico. Es un nacimiento dado por Dios, espiritual, y que por la misericordia de Dios se lleva a cabo, por la misericordia. Cuando habla de misericordia, nos habla de igual manera que a razón de nacer de nuevo, usted va a ser como el viento. ¿Cómo así como el viento? Nos dice aquí que cuyo origen desconocemos. ¿De dónde vino ese viento? No viene de este lado porque lo sentimos, pero ¿dónde se originó? ¿De dónde partió inicialmente? ¿Cómo se origina? ¿Y qué destino tiene? Mucha gente en el caso de los que hemos nacido de nuevo nos dice, esa gente ahí reuniéndose día a día, perdiendo el tiempo. No tienen claro hacia dónde vamos nosotros y sabemos si en este momento el Señor llega, ¿a dónde estaremos? Estaremos con Él para siempre. Y mis amados, permítame ahora hacer la siguiente pregunta sobre esto. ¿Cómo sucedió ese nuevo nacimiento en tu vida? ¿Cómo? Mi hermano Albeiro, mi hermana Luz Marina, ¿cómo se dio ese nuevo nacimiento? ¿Les escucho? ¿Cómo se dio ese nuevo nacimiento? ¿En qué día? ¿Qué momento? ¿Cuándo fue? ¿Qué escuchó? ¿Qué sucedió? Les escucho. Muy breve porque ahí no les escucho. Pastor, Dios tuvo misericordia y a pesar, Él sabía en qué hogar, con qué enseñanzas había yo sido criada, ¿no? Sí. Pero el Señor tuvo compasión de mí y por medio de mi anterior esposo y su hermano. Sí. Pero mientras él hablaba, mi cuñado hablaba, nos hablaba de Dios y mostrando con un libro. Yo estaba mirando televisión, pero el Señor me tenía hasta que fue tocado mi corazón y empecé a tener, y algo que hizo el Señor fue muy especial, fue un milagro por una situación que se presentó en casa. Sí. Y mi esposo me dijo que él tenía un amigo que clamaba a Dios y Dios le oía. Sí. Y me dijo que si quería ir.
Y yo para las cosas que yo conocido realmente le dije sí, y fuimos. Ese varón era un pastor, pero él no me había dicho que él era pastor, ni me había casado con él y él no me había dicho que él era cristiano, porque él conocía a mi familia, de dónde venía yo, ¿no? Y si me decía antes de casarnos, pues era posible que estar prevenida. Sí, pero el Señor obró y el Señor me tenía, o sea, tocó mi corazón y no permitió que yo fuera rebelde, sino que me acercara a... Pero primero leyendo la palabra y haciendo muchas cosas. Bueno, pero gloria a Dios, mi vida fue transformada, empecé a cambiar. Él me empezó a cambiar, empecé a ser diferente en mi modo de ser, en mi modo de actuar, poco a poco, pero el Señor transformó mi vida y hasta aquí no se me tiene. Gracias, mi hermano. Mi hermano Arreglo, ¿cómo fue ese nuevo nacimiento? El cual, ¿quién te predicó? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, en mi caso, yo también cuando vivía en el campo, pues era religioso, porque Sí. por medio de yo, a trabajar con él, y una vez en el trabajo, él siempre compartía la mediodía o la mediodía cuando uno ya el almuerzo y lo podía poder compartir, entonces la vida en el almuerzo, uno almorzaba y compartía, y pues uno escuchaba y escuchaba, pero hay un momento que uno escucha, pues al principio escucha y yo hacía comparaciones, ¿sí? Y había diferencias, o sea, uno te ve el testimonio de la persona, ¿no? Porque pues, yo era cuando en el Bolívar, por allá, uno veía que el cura hacía la misa y se iba y después toda esa gente salía a jugar tejo, a jugar esa noche, eso había pelea, había tanteo, yo pues uno siempre le hacía como difícil, ¿sí? Pues a mí nunca me gustó el trago, nada de esas cosas, pero entonces cuando yo empecé a ver las cosas, cuando me a hablar las cosas de Dios, aquí y así, por medio de Dios, ¿sí? Entonces yo empezaba a ver como la diferencia, ¿sí? O sea, yo decía, se supone que Dios es santo, ¿sí? Entonces, pues uno también, sí, o sea, la diferencia entre católico y un cristiano. Y así empezamos, yo iba a escuchar y ya un momento que yo ya me gustaba mucho la alabanza. Un momento, por acá no recuerdo bien el momento, pero ya hubo un momento que en una casa yo iba, venía y escuchaba mucho alabanza y eso me impactó mucho. Yo escuchaba mucho alabanza cristiana y eso me impactó mucho y es cuando yo tomé la decisión de bautizarme y nada, tener un encuentro con Cristo. ¡Qué bueno! Hermano, y por eso es que cada himno, cada alabanza trae un mensaje. Sí. Y si uno le pone, porque no es cantando. Yo tenía una mesita, decía que mi mamá y mi papá en el tiempo, cuando empecé a conocer, porque yo fui primero de la familia, ya después Odilio, ya mi mamá, papá, bueno, mi otra hermana, y así pues pues todos sabemos que a veces cuando uno conoce el Evangelio, como que lo que más se opone a la familia, ¿no? Sí, claro. Entonces yo tenía mi petita y yo me encerraba y yo ponía música pues para apoyarlo. Y yo escuchaba, yo le daba mucha atención a la música y a mí me lloroseaban los ojos, o sea, como me impactaba mucho. La letra, el mensaje, el Espíritu Santo ahí. Entonces yo escuchaba, ellos tenían afuera escuchaban y así y también ya cuando el pastor Ernesto también nos visitaba, ya mi familia y eso, entonces todo eso también, pues ya mi familia se fue como... Qué bueno. Mi hermana Luz Marina. Yo pues fue a raíz de, pues yo conocía las cosas de Dios, pero según la iglesia católica, ¿no? Porque yo no tenía hijos. Pero mi papá sí ya hacía mucho tiempo, él ya estaba en la congregación de Italia, ya iba a la iglesia. Y pues llegando aquí a Calugar, nosotros no conocimos el problema de mi esposo que empezó a trabajar. Y allá pues
consiguió una persona, ¿no? Sí, otra persona fuera de matrimonio. Sí, y a raíz de eso él me abandonó. Yo le dije a él en comienzo así hablando civilizadamente, le dije yo que pues yo me iba a permitir eso de que estaba con él y conmigo. Pero entonces yo no sé si yo obré mal o él, ¿no? Pero el caso es que él tomó la decisión de irse sin decirle yo a él, se fue con ella. O sea, a raíz de eso, pues yo pues como nunca trabajaba ni nada, venía aquí a la iglesia, antes de empezar a venir aquí sin casa, pero después de la mi papá me dijo un día, después de que se fue la yo parecía nuevamente en la verdad, me sentía sola completamente. Sí. Iba y venía a mis papás, me venía a la parte, Sí. abandonada, me sentía completamente. Mi papá vino a empezar a y ya se explicó que a la iglesia. Abajo de Otro sí. pero aquí también ya recién empezaron, no sé, y él me invitó a la iglesia. Y él me dijo, mija, usted no está sola, primeramente nos tiene a Dios porque él es su esposo, y nos tiene a su papá, a su mamá y a mí, ya no me sienta solo, nosotros vamos a y a la iglesia yo vengo a hablar de la palabra del Señor, y por él es que yo comencé más a la iglesia. Y de verdad hoy en día puedo decir que si no hubiera sido, como dice un canto, si no hubiera sido por el Señor, quién sabe qué hubiera sido en mi vida. Porque así como que yo iba, o sea, iba a terminar muy mal. Pero en el tiempo yo fumaba, tomaba tinto, y no comía, o sea, desesperada. Pero bendito sea, alabado sea el nombre del Señor que lo conoce ahí. Y yo sé que reconozco, necesito mucho más de Dios. Yo creo que eso cae Ese proceso no termina, es continuo, la regeneración, sí. el nuevo nacimiento de un mal. Pero sinceramente yo le doy muchas gracias al Señor de corazón, estoy agradecida. Hoy en día me siento feliz, la verdad, de por haberlo conocido a él y sé que no solamente yo estoy, sino Luis, la china mía, la que está en España, yo sé que ella también. Así es, alcanzada para Cristo. Y doy gracias al Señor porque Él está en mi corazón, y como digo, necesito mucho de Él cada día, cada instante, en todo momento. Pues Dios no somos nada. Así es, así es. Y si nos escuchamos cada uno de los que estamos acá, ahora permítanme ahora escuchar cómo se dio en Nicodemo, rápidamente. ¿Cómo se dio en Nicodemo? Si vemos cómo se dio en Saulo, de camino a quién? A la paz. ¿Cómo se dio en Mateo, que estaba trabajando un tremendo puesto del gobierno romano, ganando bien, con comodidades? Diferente. En el caso de los pescadores, Pedro, Jacobo y Juan, estaban pescando, vengan para acá, os haré pescadores, y así cada uno. Ahora vamos a ver en el caso de Nicodemo. Nicodemo nos dice Juan capítulo 3, versículo 8 en la lectura, y encontramos lo siguiente, escuche bien: encuentro de Jesús con Nicodemo. Dios es el que te encuentra a ti. Él antes ya viene preparando tu corazón, como cada uno de ustedes lo decía, de manera similar pero diferente. Ya Él venía operando ese encuentro. Y encontramos que nos dice que un líder judío reconoce a Jesús como maestro, como rabí, pero necesitaba entender el camino de la vida eterna. Conocía la ley, pero no conocía la salvación. Al Salvador, el cual es Cristo, nos dice Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Y así muchas veces, como ustedes decían, venía de una religión tradicional o de unos ritualismos espirituales, pero no conocía realmente la salvación y mi condición frente a esa salvación. Era como Dios es muerto. Sí, así es. Así es. Yo nunca me gustaba, ni tener todos esos crucifijos, ni los
ya Dios venía trabajando ahí. Así es. Entonces encontramos que igual que Nicodemo, ustedes y yo tuvimos un encuentro con Jesús, en la cual no entendíamos el camino eterno, la salvación. Segundo, el Señor nos va a hablar de que hay un requisito para tener esa salvación. Jesús va a afirmar: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nos dice el versículo 3 del capítulo 3 de Juan. No importa tanto que usted conozca de la Biblia, no importa si usted la predica, pero si no ha nacido de nuevo, no va a entrar en el reino. Nicodemo era un maestro de la ley, era una autoridad, pero no había nacido de nuevo. Nacer de nuevo. Tercero, Nicodemo le hace una pregunta, y muchas veces cuando estamos ahí teniendo ese encuentro surgen preguntas, inquietudes. En el caso de Nicodemo va a preguntar: ¿cómo puede una persona vieja nacer de nuevo? Refiriéndose a él o refiriéndose a cada uno de un ser humano que biológicamente ya ha vivido muchas cosas. Mira, era como lo más material, ¿no? Así es. ¿Cómo puede darse esto si ya yo llevo y conozco la ley, o que ya yo he vivido, ya yo he pecado tanto? Y hay personas que dicen: ya yo he pecado tanto que ya yo no tengo perdón de quién. Dios. Eso no lo decide usted, eso lo decidió Cristo al tomar el lugar suyo y mío en la cruz, darnos el perdón de pecados. Y por eso, frente a eso, y dicen: ¿acaso puede entrar otra vez al vientre de la madre? Sí, volver otra vez y decir: no, no es así, Nicodemo. Y frente a eso, el Señor nos va a aclarar muchas cosas, como pasaba con Nicodemo. La respuesta de Jesús es: nacimiento de agua y del Espíritu. El que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El Espíritu Santo nos convence ¿de qué? Nacer, porque nos convence de nuestra condición. Y de agua, porque habla de purificación, y también del bautismo, que somos sumergidos, muertos, sepultados a Él, y luego emergidos, resucitados a una nueva vida. Eso ocurrió en usted, mi amado hermano, y en mí, que hemos nacido de nuevo. Y encontramos también cómo Jesús nos habla en esa respuesta. Nos dice el versículo 5 del capítulo 3 de Juan: luego encontramos la naturaleza de ese nuevo nacimiento. ¿En qué consiste ese nuevo nacimiento? Luego Jesús aclara: lo que nace de carne o de padre humano es humano, de carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No se puede confundir. ¿Sí? Usted no puede salvarse a sí misma, a sí mismo. Debe nacer por el convencimiento de su condición de pecador por el Espíritu Santo. Amén. 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 Es un cambio interno profundo, no externo. Es un cambio interno en el cual el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que es necesario nacer de nuevo, que hemos ofendido a Dios y hemos vivido de espalda a Dios. Nos dice la palabra de Dios: es un nacimiento interno profundo, una nueva vida espiritual, no una renovación física solamente. Eso es consecuencia del cambio interno, que nos rejuvenecemos, que el Señor nos rejuvenece, nos transforma. Igualmente, nos dice el versículo 6 y 8. Por eso, mis amados, podemos terminar o concluir con lo siguiente. Así como no se sabe de dónde viene ni a dónde va el viento, va a decir Jesús, pero se ve sus efectos. Usted siente el aire, el viento cuando le llega a su rostro. Si la mujer tiene
el cabello suelto, largo siente, pero también vemos el viento huracanado, esos vientos que soplan y pueden destechar o provocar el efecto. Así ocurre con el que es nacido de nuevo. ¿Sí? Nos ven, pero ven ese cambio a razón de nuestras obras que ya no son las mismas que hacíamos anteriormente. Oye, pero ya a usted ya no le gusta esto, ya no le gusta. ¿Qué le hicieron? ¿Sí? No ellos. Dios me hizo nacer de nuevo. Ya ven los efectos. Ese hombre que maltrataba físicamente a sus hijos, a su esposa o a él mismo, no, ahora los cuida, los protege, los sustenta. A eso se llama conversión, transformación. Es una operación dada por el Espíritu Santo para experimentar el reino de Dios, el gobierno de Cristo en tu vida. Cristo dirigiendo. Es un proceso que va más allá de la comprensión humana. No podemos comprenderlo plenamente, solamente explicarlo. No, ya no siento ese deseo hacia el cigarrillo, hacia el trago, hacia los placeres sexuales, sino hacia mi esposa, hacia mi esposo. Encontramos que el fruto de ese cambio son las evidencias en una vida cambiada. En una vida cambiada, que solamente lo hace el Señor. Solamente lo hace el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar, póngase en sus pies. Maravilloso Padre Celestial, estamos delante de ti no como un ritualismo, sino conscientes que nos acercamos ante ese Dios que siendo Dios se despojó de sí mismo enviando a Cristo, que es Dios, y encarnándose a través del vientre de María y naciendo bajo la ley y viviendo bajo la ley, pero vivió una vida sin pecado en obediencia a ti. Luego a los 30 años, públicamente, obedeciendo al Padre, oh Dios, se bautizó. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Hizo milagros, señales, prodigios, pero la obra más poderosa no fue sanar físicamente a la humanidad, sino sanar el alma del pecado y liberarnos de la muerte para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Señor, imploramos por los amigos que escuchen este mensaje, que tengan ese momento en el cual escuchen lo que el Espíritu Santo les está hablando a sus conciencias, de que deben arrepentirse, deben nacer de nuevo, sin importar los años que lleven practicando una religión. Si no has tenido un nacimiento, estás condenado a estar excluidos, estar ahí destinado a ese lago de fuego. Pero en Cristo hay perdón, hay salvación, en la cual por la fe puesta en Él tenemos el perdón de nuestros pecados y somos salvos por gracia. Cree, recibe esa fe para creer, habla con Dios, confiesa tu pecado y Él te limpiará y te perdonará. Señor, gracias. Ayúdanos con la perseverancia que tú nos das hasta que tú vengas, sea hoy, sea mañana, y un día encontrarnos contigo. Por tu gran nombre te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.